¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Pues muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Por fin es jueves. Hoy tenemos la suerte de contar con Paco Oliva, que es el rector de la Universidad Pablo de Olavide, que es además el presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas y que además es miembro del Comité Permanente de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores españoles, ¿no? a nivel estatal. Este es un espacio, Paco, bienvenido y gracias por acompañarnos. Por la invitación. En el que lo que intentamos es tratar temas de actualidad, pues, y hacerlo con rigor, ¿no? En tiempos de desinformación, de fake news, del clic fácil, ¿no? Donde digamos que no siempre hay espacios para debatir sosegadamente sobre asuntos de interés. Nos parecía que era básico poder hablar del papel de la universidad y de la universidad pública en concreto en el sistema actual, ¿no? Y últimamente, bueno, es que están pasando muchas cosas y bueno, nos parecía que había que hablar de ello, y es que, bueno, hemos visto en las noticias en las últimas semanas, pues por ejemplo, que las universidades han protagonizado, no solo en España, también ha pasado en Estados Unidos, pues protestas contra el genocidio Israel contra el pueblo palestino, por ejemplo, o también estamos viendo cómo están siendo sistemáticamente atacadas por Trump, pues en esa idea, ¿no?, de que el conocimiento a veces es el enemigo, ¿no?, de la política en su peor versión, del autoritarismo, del dominio de la fake news, ¿no?, y en definitiva de la ausencia de razón. No sé bien cómo ves tú este contexto actual, ¿no?, cómo ves el papel de la universidad en general en el mundo y lo que está pasando así a grandes rasgos. Bien, bueno, lo observo con mucha preocupación, como es lógico, ¿no? Porque hay clarísimamente una agenda populista, ultraconservadora, que ha puesto en el punto de mira a las universidades, especialmente a las universidades públicas, pero no solo, ¿no? Porque el ataque de Trump ha sido clarísimamente, por ejemplo, contra Harvard, ¿no? ¿Por qué me preocupa muchísimo a mí todo esto? Evidentemente nos encontramos con un movimiento que lo que quiere es mensajes muy fáciles, típicos también de los populismos, en los cuales pues se dice, por ejemplo, pues claro, no tenemos puestos de trabajo por culpa de los inmigrantes, por poner un ejemplo de este tipo de axiomas completamente destructibles muy fácilmente, ¿no? Pero claro, las universidades como centros en los que se genera ese pensamiento, en los centros que son eminentemente críticos frente a cualquier tipo de poder, como es lógico, porque esa es nuestra historia, pues somos tremendamente incómodas. Se resume todo, yo diría, que en una frase que el actual vicepresidente Vance dijo hace 2 años en una conferencia que impartió, donde terminaba diciendo: las universidades son el enemigo. Así lo decía claramente para cualquiera que lo quiera ver. Está en YouTube y lo puede consultar sin ningún tipo de problema. Ya hemos visto lo que acaba de hacer Donald Trump, ¿no? Es decir, o se controlan los estudios sobre Oriente Próximo y el Departamento de Estudios Palestinos, etcétera, en Columbia o en Harvard, o no os doy dinero, por poner otro ejemplo de ese ataque tan radical hacia la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de cátedras, que son elementos sagrados para la constitución de una sociedad democrática, como todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, me preocupa muchísimo, porque además no es que esto sea algo que ocurre en Estados Unidos, es que esto es una agenda global, claro, clarísimamente. Sí. Y yo quiero poner un ejemplo, porque me lo contó el otro día un rector, para que veamos que esto está pasando también en España. Un diputado de Vox del Parlamento, concretamente en el Principado de Asturias, dijo que la Universidad de Oviedo era un estercolero. Así lo dijo. Con esto nuevamente se puede consultar en la prensa, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que está llegando. Incluso pues el máximo representante de Vox ya ha hecho también ataques descarados a distintos sistemas, a distintas universidades. ¿Por qué? Insisto, si esto es muy sencillo, pues porque somos la cuna del pensamiento libre, de la crítica siempre constructiva y, en definitiva, del progreso. Y claro, esto a mucha gente no le gusta, por lo tanto me preocupa mucho, y lo que tenemos que tener frente a esto es una actitud muy firme. Esto está clarísimo. Yo me alegro muchísimo de esa carta que envió el rector de Harvard, no tanto de la respuesta de Columbia, que sí que me sorprendió, ¿no? Pues amilanándose un poco frente a esta amenaza de auténtico abusón de barrio, porque no es otra cosa, sí, este hombre,
Y creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre en las universidades, y en este sentido también, como has hablado también del tema de lo que está ocurriendo ahora mismo en la franja de Gaza, que es algo absolutamente ya insoportable para cualquier ser humano. Nosotros pues también con un determinado desgaste decidimos desde CRUE y desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas pronunciarnos clarísimamente diciendo que mientras se mantenga esta situación no podemos seguir teniendo relaciones con las universidades de Israel, y por cierto lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo. Es doloroso, claro que lo es, pero las universidades que llevamos en nuestro ADN también la paz, la justicia social, no podemos mirar hacia otro lado frente a las cosas que están ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, es verdad que estamos en un contexto universitario realmente complicado frente a esta agenda de esa palabra tan tremenda que yo odio completamente, porque me parece una antítesis, que es esa ilustración oscura que están intentando construir desde esos centros de neopopulismo ultra conservador que hay ahora mismo. Las universidades tenemos que ser evidentemente un valladar frente a este pensamiento, que no es un pensamiento, es simplemente la destrucción de la libertad y de las democracias como las conocemos. Sí, está pasando además ahora una cosa que es llamativa, porque yo creo que no había sucedido nunca, ¿no? Y es el cuestionamiento de la ciencia. Sí. Entonces, lo que antes era una rareza, que puede ser que hubiera personas que pensaran, por ejemplo, que la Tierra es plana, y lo decíamos, pues este es un terraplanista, y te reía, se ha perdido el pudor a ser un auténtico ignorante, a renegar de avances científicos sin ningún tipo de problema, ¿no? Y además lo están haciendo desde postulados políticos con una idea clara, que es destruir el conocimiento, por lo que supone de avance social de las sociedades, y también pues la técnica y el pensamiento como para el avance del hombre, de la igualdad, el alcance de la justicia social. Y es verdad que hay todo un ataque. Yo creo que nuestro papel, el papel de las universidades, ahora digo nuestro porque no lo he dicho antes, pero Paco y yo nos conocemos pues de hace algunos años, sí, ¿verdad? Compartíamos el patio en el Rectorado, en la antigua fábrica de tabaco. Él estaba en Derecho Civil, yo estaba en Derecho Constitucional, y bueno, es verdad que ha pasado mucho tiempo desde entonces, y a mí me resulta llamativo como muchas cosas parece que no hemos avanzado, ¿no? Parece que la ciencia antes era incuestionable, y lo que se decía desde postulados científicos nadie podía costar entender al común de los mortales, pero no se cuestionaba, y sin embargo hoy se cuestiona desde posicionamientos políticos claros, de manera que se está intentando quizá poner en solfa ese papel que tiene la universidad, ¿no?, como agente del conocimiento básico, y sobre todo ese papel que tenemos de devolverle a la sociedad, ¿no?, esa transferencia del conocimiento a través de la investigación que hacemos, ¿no?, para que devolver a la sociedad todos los avances que conseguimos. No sé cómo lo ves y cómo lo percibís desde las universidades. Bueno, yo coincido contigo, y además digamos que suscribo la expresión que acabas de decir, además de que se ha perdido el pudor. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, ya como tú dices, bueno, antes que quien tenía ese tipo de pseudo creencias, pues al menos se las callaba, ¿no? Claro. Ahora no, ahora es como un elemento de valentía, ¿no? El decir que el cambio climático es mentira. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo y se acabó, no hay más, ¿no? Evidentemente estamos en un ataque muy importante frente a todo lo que constituye la ciencia, porque también la ciencia es incómoda para determinadas cosas. Claro, si lo que tú quieres hacer es negocios, permíteme la expresión, a mansalva con hidrocarburos, etcétera, pues claro, la ciencia es un problema, porque te está diciendo que ese no es el camino por el que tiene que caminar ahora mismo la humanidad, y eso evidentemente acaba generando muchísimos problemas. Yo también, hay una expresión de León Duguid, un jurista, como sabes también, sí, que decía: la función esencial de la universidad es la búsqueda de la verdad. Es la búsqueda de la verdad, y por lo tanto de ahí no nos podemos bajar nosotros jamás. A nosotros nos tiene que dar igual las pseudoverdades, las pseudociencias y todo eso. Nosotros tenemos que seguir buscando esa verdad, porque es lo único que tenemos las universidades. El día en que claudiquemos frente a todo esto, las universidades no serán universidades, será otra cosa, y evidentemente pues nos tendremos que bajar del carro, porque yo no comulgaré nunca con ese tipo de molinos, ¿no?, sin ningún tipo de duda. Es importante, sí, que la gente entienda que la universidad, además de dedicarnos a la formación
pues del alumnado, pues hay una pata fundamental sin la que no podríamos ejercer bien la docencia, que es todo lo que tiene que ver con la investigación y con el avance en general de la ciencia y del conocimiento. Decía antes que te conocía y te recuerdo pues en el patio de la facultad, el patio de la Fuente de la Facultad de Derecho, ¿no? Y ahora estoy recordando que nos vimos luego, muchos años después, coincidimos en una comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, yo ya como diputada, en la que tú vienes a comparecer en tu calidad de presidente de la UPA, de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, a hablar de presupuesto. Y eso me lleva pues a entrar ahora en el tema de la financiación. ¿Qué está pasando con la universidad pública? Porque si hay algo que creo que hay que tener muy claro, que es que de los pocos ascensores sociales que quedan a día de hoy en España y en Andalucía, es la universidad. Un sitio donde, pues bueno, no es fácil llegar, es cierto, pero que cuando una persona alcanza la universidad, sus dotes, su mérito y su capacidad puede hacer, si todo va bien, pues que logre la meta con independencia de los ceros que tengan sus padres en la cuenta corriente. Yo siempre digo que eso no es absolutamente, o sea, no es neutral siempre, porque obviamente no es lo mismo tener que venir de un pueblo lejano todos los días en autobús, levantarte a las 6 de la mañana para llegar a dar clase, que tener dinero para tener, por ejemplo, alquilado un piso, ¿no? Es decir, la diferencia social al final siempre te supone una dificultad añadida, pero a pesar de esa dificultad añadida, yo creo que durante los años, tú lo has visto, yo lo he visto, alumnos y alumnas excelentes que se han graduado y han conseguido pues llegar muy lejos a pesar de la dificultad de partida que traían, y eso lo ha conseguido pues su esfuerzo y la capacidad, y eso solo te lo da la universidad pública, ¿no? Por eso es tan importante insistir en la financiación, y por eso quizá todo el debate en torno a la misma. ¿Qué está pasando con la financiación de las universidades? Bueno, yo en primer lugar evidentemente coincido con lo que acabas de decir. La gran función que tiene la universidad pública es que cualquier talento, con independencia de cuál sea concretamente su capacidad económica, su raza, su educación, etcétera, pueda entrar en la universidad. Eso es fundamental, y por lo tanto dar el desarrollo para esa persona, que además egoístamente le interesa a la sociedad, es decir, no solamente mirando a las personas, que por supuesto primero las personas, pero es que además la sociedad lo que le interesa es que todo el talento pueda desarrollarse y que no se quede talento por el camino simplemente porque su padre, su madre no tuvo la suficiente capacidad económica para mandarlo a una universidad. Entonces, a mí eso me sigue preocupando mucho, y con independencia del tema de financiación que ahora voy a tratar, sí quiero decir una cosa. Hay algunas cosas que empiezan a mí a preocuparme en este sentido sobre ese ascensor social que puede estar, hombre, no te diría que gripando, pero sí ralentizándose poquito a poco. Y hay una cosa que nos preocupa muchísimo a los rectores y a mí muchísimo, el tema concretamente de los alojamientos estudiantiles, por ejemplo. Ese es un enorme problema. Tenemos en España un buen sistema de becas. En Andalucía contamos además con un sistema de bonificaciones de matrícula. Contamos con precios públicos que son de los primeros, quiero decir, de los más competitivos del punto de vista de que son bajos de toda España. Por lo tanto, tenemos todos los mimbres, pero nos estamos encontrando con un problema, y yo lo sé porque me escriben padre y madre a decírnoslo, que sí, que su hijo tendrá una beca, pero que no puede pagarse un alojamiento para venir a la ciudad de Sevilla a alojarse, y no hay suficientes residencias públicas. Realmente los datos ahora mismo ahí son estremecedores. Solamente hay ahora mismo una oferta. Cada 5 estudiantes hay una plaza ahora mismo en España. Cada 5 hay una plaza. Pero lo que es peor es que de las 130 y tantas mil o 150.000 plazas que hay en España, solo 17.000 son públicas. Solo 17.000 son públicas. Esto quiere decir que el resto son privadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que los precios son altísimos. Es que ya están rondando los 1.400 euros. Por lo tanto, yo, discúlpame por meter este tema, pero es que realmente es algo que empieza a enervarme y empieza a enfadarme, porque estoy viendo cómo por primera vez, y esto muchas veces pienso, ¿quién me lo iba a decir? Que gente por su capacidad económica no puede entrar en la universidad pública a pesar de tener la nota e incluso a pesar de tener una beca, pero simplemente se les dice: no podemos daros alojamiento porque no lo podéis permitir y por lo tanto esta persona no puede entrar. Y esto empieza a ser desgraciadamente una realidad. Yo por eso quiero lanzar en este programa el mensaje de que todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, por supuesto comunidades autónomas y Estado,
tienen que sentarse y empezar a hacer una política seria de residencias universitarias públicas para que no dejemos a nadie fuera por culpa de que no se puede alojar. Entonces, permíteme decirlo porque realmente me preocupaba mucho. Y por otro lado, evidentemente, vinculado a esto está el tema de la financiación de la universidad. Y aquí también tenemos que distinguir dos cosas. Una, en primer lugar, es un hecho contrastado que el sistema universitario público español recibe menos financiación que la media de la Unión Europea y de la OCDE. Eso es una realidad. Y tenemos que mejorarla. Tenemos que, como mínimo, aspirar a irnos a esa media de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, esto es fundamental. Y para eso es muy importante ejecutar la LOSU en un punto que establece que tenemos que llegar al 1% de el Producto Interior Bruto en, concretamente, educación superior. Ahí tenemos los cálculos que se están haciendo, pero eso significaría en torno a 3.000 millones de euros, que es un dinero que sería muy importante para que realmente pudiéramos ser competitivos y hacer, no lo olvidemos nunca, nuestro servicio público, porque somos un servicio público de educación superior. No pedimos dinero nada más y nada menos que para eso. Por lo tanto, ahí nuevamente hago un llamamiento a que, desde luego, aquí Administración del Estado, Gobierno de España y comunidades autónomas, cuanto antes empecemos a trabajar. Solamente se han realizado un par de reuniones en 2 años que llevamos ya de aplicación de la LOSU y esto no puede ser. Hay que ponerse ya a trabajar en serio para conseguir ese 1%. Y por otro lado, a nivel autonómico, evidentemente hay que hablar a nivel autonómico porque la competencia reside en las comunidades autónomas. Y en este sentido, yo quisiera poner de manifiesto dos cosas. Uno, en primer lugar, tenemos un modelo de financiación del que nos dotamos en Andalucía hace aproximadamente 2 años, con consenso de las universidades públicas andaluzas. Y esto quiero decirlo porque nosotros estamos de acuerdo en ese modelo. Ese modelo, para que la gente nos entienda, porque yo creo que es importante, hay una cosa que se llama cláusula de salvaguarda que establece que las universidades cada año vamos a recibir lo del año anterior más todas las subidas de retribuciones salariales que haya. Y por otro lado, respecto al capítulo 2, se decía que también se iban a reconocer una serie de, digamos, actualizaciones para que la gente también no entienda, no me gusta escuchar, utilizar esos términos, ¿no? Lo que son consejerías, servicios de seguridad de la universidad, limpieza, todo esto cuesta dinero, ¿no? Claro. Pues también hay que actualizarlo al índice del precio de consumo, al índice de precios de la vida, ¿no? Por lo tanto, estábamos muy contentos con eso. El problema es que no se ha ejecutado bien. Ya. Y por lo tanto ahí vienen un poco nuestras discrepancias con la Junta de Andalucía. Por un lado, llevamos arrastrando una discrepancia de en torno a 24 o 25 millones de euros que tendríamos que consolidar porque entendemos que forman parte del modelo de financiación, y por otro lado también queremos exigir que esa actualización de los servicios se haga porque tampoco se ha hecho. Por lo tanto, tenemos, digamos, ese ánimo un poco encontrado, porque por un lado conseguimos un buen modelo de financiación, pero hay que desarrollarlo bien. Y en este sentido, a mí me gusta ser positivo siempre en la vida, porque si uno va solamente quejándose no suele conseguir cosas, ¿no? Después de, evidentemente, hemos tenido unas discrepancias, pues que ahí están y no tampoco se pueden ocultar, pero sí hemos conseguido, por ejemplo, que por un lado unos acuerdos que habíamos llegado con las organizaciones sindicales para pago de retribuciones salariales ya se hayan podido desencallar de alguna manera. Incluso ayer tuvimos consejo, mesa de universidades, y nos dijo el secretario general que se nos iba a pagar y ya se iba a hacer la transferencia también inmediatamente, con lo cual un problema resuelto, y esto era muy importante, que por cierto, también me gustaría aclararlo para las personas que nos vean, ¿no? Estos no son simplemente subidas retributivas que exigimos porque sí, son por la excelencia del trabajo que hacen nuestros profesores, profesoras y personal del PTA, bajo evaluación. ¿De acuerdo? Esto es importante aclararlo porque simplemente la gente se somete a evaluación su trabajo, y en función de esa evaluación, si ha hecho bien su trabajo, lo cual quiere decir un trabajo de cierta excelencia, pues tendrá un pequeño complemento retributivo en su salario. Esto es dignificar también el trabajo, como es lógico, de las personas, ¿no? Y por otro lado, hemos creado también, es importante, una comisión técnica de trabajo para interpretar el modelo, es decir, que lo que no ha pasado no vuelva a pasar.
y que por lo tanto en esta comisión donde estamos hay una presencia de las universidades públicas y una presencia de la consejería, pues podamos de alguna manera resolver los problemas interpretativos que tengamos antes de que acaben de alguna manera, permiten la expresión, explotando, ¿no? Como desgraciadamente ocurrió. Pero en este sentido yo creo que vamos por buen camino y tenemos de aquí, por cierto, al 30 de junio, pues para terminar de una serie de cuestiones que quedaron pendientes, como por ejemplo la consolidación que te digo de estos 22 millones de euros de cláusula de salvaguarda del modelo, que para nosotros son esenciales, ¿no? Sí, yo creo que es importante que la gente entienda también que cuando hablamos de financiación estamos hablando, por ejemplo, de que personal que ha estudiado en universidades públicas, que ha obtenido una beca del Ministerio o de la Junta o de una fundación, muchas veces dinero público, para investigar, para sumarse a proyectos de investigación, ¿no? Pues pueda al final, una vez que está, digamos que formada, o casi formada, porque la universidad es verdad que no paramos nunca de formarnos, pues pueda desempeñar su labor en esas universidades públicas, ¿no? Y de alguna manera revertir todo aquello que la sociedad ha puesto en ti, porque yo recuerdo desde que tú acabas la carrera en una universidad pública, con lo cual ahí ya hay dinero público disponible, como tú decías, un servicio público, todo el sistema de becas es público y son dinero pues de los impuestos de la ciudadanía, ¿no? Que están volcados para que la ciencia avance y además para que haya investigadores que se formen, y que es muy importante, ¿no? Que de alguna manera podamos absorber en las universidades públicas ese personal que muchas veces además ha tenido periodos complementarios de formación en el extranjero y que por tanto cuando tiene una formación ya más alta es una pena porque muchas veces no lo podemos absorber, y eso me lleva a otro problema y a otra derivada que te quería comentar, y es que nos estamos encontrando en Andalucía, no solo en Andalucía, porque el tema de la financiación es un problema, estamos viendo lo que está pasando en Madrid, por ejemplo, ¿no? Con mucho movimiento por parte de la comunidad universitaria, movimiento de protesta, pero está pasando que de alguna manera las universidades privadas, o sea, la universidad se ha convertido en un negocio, es decir, un sitio antes vetado para, bueno, pues para la actividad comercial o económica. Las universidades eran esencialmente públicas y había muy pocas privadas. En Andalucía durante muchos años solo teníamos una y hemos visto en 2 años crecer 4 más, ¿no? Surgir cuatro universidades más. No sería un problema en sí mismo si no fuera porque da la sensación, y yo ahí lo dejo a tu reflexión para que ahora me digas qué te parece, que por un lado se es muy exigente y nos parece bien en la evaluación y la exigencia, los requisitos con las universidades públicas, y así tiene que ser porque es dinero público, pero parece que con las universidades privadas no es tanto, ¿no? Y en las universidades lo que hacen es todo lo contrario de cumplir esa función de ascensor social, ¿no? La universidad privada es un sitio donde, bueno, pues pagando acabas obteniendo un título. Si la universidad tiene mucho prestigio, y hay universidades privadas de prestigio, bueno, pues están reconocidas, pero en otras ocasiones nos parece que no es así, introducen un elemento distorsionador, ¿no? En esta idea de avance social que es complicado. No sé cómo lo estáis viviendo desde las universidades públicas. Pues yo también veo todo esto con bastante preocupación, te tengo que ser sincero en este sentido. Vamos a ver, para que también se nos entienda. En 1997 se crea la penúltima universidad pública de este país, que es la Pablo de Olavide, y solamente 6 meses después la última. Es decir, estamos hablando de principios del 98, que es la Universidad Politécnica de Cartagena. En aquel momento había en España 14, 15 universidades privadas. Bueno, este año va a haber más universidades privadas ya, este año, el año que viene, que públicas. Es decir, hemos pasado de 50 públicas, que era el escenario de 1997, y solamente 14, 15, ya digo, no recuerdo exactamente, pero no llegaban ni a la veintena, a un escenario en que vamos a tener más de 50 privadas y 50 públicas. Por lo tanto, que se está produciendo una transmutación y una transformación del sistema universitario español, esto es indudable. Claro. Esto puede estar a favor o en contra, o serte indiferente, pero desde luego que digamos, que neguemos, digamos, la existencia de este fenómeno y de este cambio que se ha dado, está clarísimo. Dicho esto, evidentemente yo no lo veo con buenos ojos. Y yo no lo veo con buenos ojos por varias razones. En primer lugar, y lo has dicho muy bien, nosotros desde CRUE concretamente lo que estamos diciendo es que la calidad es muy importante a la hora de hacer una universidad. Una universidad, con todo el respeto, no es un supermercado o cualquier otro de negocio, completamente respetable, por supuesto, pero quiero decir que es que en una universidad se da la educación superior, y eso son palabras mayores, y por lo tanto no podemos tomárnoslo a la
la ligera y pensar que esto es simplemente un negocio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nos estamos encontrando con proyectos de una calidad escasísima. Yo no voy a entrar en detalles concretos, pero sí puedo decir que como presidente de AUPA he tenido la tarea de preparar los distintos informes que hemos presentado al Consejo Andaluz de Universidades sobre las distintas universidades privadas que han llegado a Andalucía. Y puedo decir que la calidad no es la esperada ni muchísimo menos, porque además, y esto también es muy importante que se comprenda, las universidades no solamente damos la prestación a Sevilla, o 2 a Sevilla, si contamos también en esa adquisición del centro adscrito de la Universidad de San Juan de Dios, de la Universidad de Sevilla. La idea es sobre todo, vamos a hacer un mapa universitario andaluz diciendo al menos cuáles son las necesidades. Claro. Es que hay ejemplos muy claros. Tú y yo somos de Derecho. ¿Cuántas facultades, cuántos estudios de Derecho hay? ¿De verdad se necesitan muchos más? Lo mismo pasa con otros. Por lo tanto, además de, exigir calidad, hay que tener una estrategia, como ocurre con la farmacia y con los hospitales. Claro. Uno no se pone a ponerlos con donde les dé la gana y como les dé la gana, sino que esto tiene su estudio de necesidades y todo esto. Por lo tanto, yo creo que esto es también un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, y desde luego nuestra opinión, y aprovecho para decirlo y hablo en nombre de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, es que yo creo que en Andalucía ya se ha llegado al límite. Esa es nuestra opinión también al respecto, lo hemos dicho públicamente y por lo tanto lo digo también aquí, ¿no? Pero, y por último, hay una cosa también importante, la educación superior no puede ser solo negocio. No digo que pueda ser negocio, ¿de acuerdo? Yo lo veo de otra manera, pero bueno, puede ser negocio, pero no solo negocio. Nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con fondos de inversión que están viniendo a este país precisamente porque han oído que aquí es fácil poner universidades privadas y que esos son inversiones que se hacen. Pero ¿qué ocurre con estos fondos de inversión? Que al cabo de los 2 o 3 años te exigen el 20% del rendimiento, y si no lo tienes, pues ellos no tienen ningún problema en cerrar el proyecto. Claro. Pero ninguno. Y marcharse a otro sitio, a buscar negocios. Sí. Y dejar los estudiantes tirados, al profesorado tirado, y todas las consecuencias tremendas que tiene esto. Esto es también una gran diferencia con la tradición de universidades privadas que hemos tenido en este país, que eran fundaciones sin ánimo de lucro, cooperativas como la Universidad de Mondragón, que es una gran universidad, otras que son de tipo religioso, que también nunca han tenido este ánimo de lucro por bandera, y sin embargo ahora vemos otras cosas. Por lo tanto, yo insisto, se está produciendo una transformación que a mí y a la Asociación de Universidades Públicas no compartimos, y por eso también estamos de acuerdo en esta modificación que se está preparando ahora mismo por el Ministerio, que en este sentido nosotros estábamos a favor. Un decreto sobre endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento de universidades, por cierto, tanto públicas como privadas. Es decir, claro, que esto no es solamente para las privadas, nada más que se habla de las privadas, pero estamos diciendo que queremos buenas universidades, y eso debe ser una seña de identidad. Este país siempre ha sido, y tú que eres universitaria también lo sabes, reconocido fuera por tener un buen sistema universitario. Esto está cambiando, este discurso, porque la gente está diciendo, bueno, ¿qué está pasando en España con esta proliferación enorme, descontrolada, poco organizada, poco pensada y con pocos requisitos de universidades privadas? Sí, yo creo que es muy importante lo que decías, porque además de la cuestión política o de fondo, yo siempre digo que a mí las universidades privadas como regla general no me gustan y no me importa decirlo, pero que el problema que tengo con las universidades privadas andaluzas que se han creado no es ese, ojalá fuera solo ese. Tiene que ver, no es un problema de modelo, sino tiene que ver con la falta de calidad, porque es que realmente hay un problema, y es que se ha utilizado derecho derogado para poder someterse a unos requisitos que eran mucho más livianos que los del derecho actual. No vamos a entrar en si las bases están, pero al final lo que se ha hecho es eso, es decir, como el decreto que estaba en vigor, el que se va a endurecer ahora, es más exigente que el anterior, porque se han ido endureciendo progresivamente esos requisitos. Lo que se ha hecho desde Andalucía es pensar que lo que había que aplicar era un derecho que exigía menos requisitos en cuanto al número de titulaciones, dinero que se dedicaba a investigación, y en definitiva mucho más laxo, y así hemos aprobado universidades de más que dudosa calidad, que yo creo que se puede decir, donde se va a formar a abogados y a médicos y a profesionales que luego van a estar ejerciendo como si se hubieran formado en base al mérito y a la capacidad de las universidades públicas, y eso compete y debería
debería preocupar a la sociedad entera, claro, porque son profesionales que luego van a estar ejerciendo una función en base a una titulación académica, que ya lo importante no es si es pública o es privada, sino si tiene o no calidad. Claro, en ese sentido, yo creo que es preocupante. Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Yo casi que diría que no, que hemos dado un buen repaso al papel de la universidad. Te agradezco un montón que hayas querido venir. Me consta además que con todo, además de ser rector, que es algo muy complicado, tu papel como presidente de la UPA pues te tiene muy ocupado, y te agradezco mucho que hayas encontrado tan fácilmente el hueco para venir y querer explicar a toda la gente que nos ve pues qué está pasando con las universidades hoy. Ya me queda decirte que como aquí somos unos defensores acérrimos de la jornada laboral de 32 horas, y hoy es jueves y son las 8 y pico de la tarde, pues ahora tocáis una cervecita porque por fin es jueves y hemos acabado la semana laboral. Pues excelente manera de terminar. Además, yo quiero agradecerte también la invitación, porque yo creo que es muy importante en estos tiempos de cambios que se están produciendo tan acelerados, en los que muchas conquistas sociales se pierden así de rápido, así de rápido, y por lo tanto hay que estar muy atentos. Para mí la universidad pública es mi pasión personal, a ello he dedicado toda mi vida y sigo dedicándola y la dedicaré, y por lo tanto ir a hablar serenamente, pero para que todo el mundo comprenda que lo que está ocurriendo es importante y la gente tiene que ser consciente. Para mí, desde luego, es un placer, y te agradezco que evidentemente me des también esta ventanita pues para poder decir nuestra opinión, porque no solamente es mi opinión, evidentemente es la opinión de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, que representamos a 280.000 estudiantes y el sistema universitario más potente de este país, el número 1 y el que más aporta el Producto Interior Bruto de todo este país a nivel regional, concretamente el 3%, por encima de la Comunidad Autónoma de Madrid y de Cataluña, por decir toda la información de lo que implicamos el sistema universitario andaluz para esta tierra que tanto queremos. Muy bien, para tenerlo claro, para la defensa de lo que tenemos, de lo que se ha construido con mucho esfuerzo y que es muy fácil perderlo, como decíamos a veces, con otras conquistas sociales, así que ahí estaremos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, un placer. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!